Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. También les dijo, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro, no me molestes, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pescado le dé una víbora, o cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Las lecturas de hoy nos hablan de la oración. En la primera lectura vemos que Abraham está delante de Dios y está pidiendo, de alguna manera, está intercediendo delante de estos pueblos, Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran, ya no existen más, ¿no?, 2 pueblos que en su conjunto decayeron tremendamente moralmente. Y Dios, de alguna manera, como que baja. Son como figuras, ¿no? Porque Dios está presente en todo el universo, no hay nada fuera de Dios. Pero como que Dios baja a escuchar el clamor de Sodoma y Gomorra. Pero Abraham intercede, Señor, y si hubiera 50 justos, igual destruirías estas ciudades. Entonces, es una oración. Abraham está intercediendo delante de Dios por estos pueblos. Y Dios le dice, en atención a esos 50, no la destruiría. Y Abraham va bajando así el número, ¿no?, hasta que llega a 10. Y Señor, y si hubiera 10, aún así no la destruiría. Entonces queda claro que en esa ciudad no había justos, a no ser Lot, que salió de la ciudad antes de ser destruida. Pero aquí vemos, por un lado, cómo Dios siempre está atento a nuestra oración, al clamor. Está atento también al pecado, cuando, en este caso, ¿no?, pueblos se dejan llevar por el vicio, por el pecado, Dios interviene. Y aquí intervino de una manera muy fuerte, porque fueron destruidas esas ciudades, y hasta hoy día esas ciudades desaparecieron, cayó fuego del cielo. Esto no es una figura, porque hay gente que a veces dice y le da a la Sagrada Escritura un carácter así medio como que de cuento, ¿no? Son cuentos. No son cuentos, son realidades, son cosas verdaderas. Esas ciudades fueron destruidas y están debajo del Mar Muerto. Es un lugar que fue completamente desapareció. Lo que para Dios es enteramente posible. O sea, no podemos pensar que Dios no puede hacer esto o lo otro. Dios es el creador del universo. Dios es omnipotente. Entonces a veces las personas como que cuestionan ciertas cosas de la Sagrada Escritura, como que Dios no podría. No, para Dios todo es posible. Entonces vemos la oración de Abraham, Dios que baja, ¿no? Es una especie de expresión así que tiene su sentido, ¿no? Como que Dios baja. Si bien que Dios está siempre presente, pero Dios baja, nuestra oración sube. Justamente el catecismo
define la oración como la elevación de nuestra alma a Dios. Entonces, nosotros, en la medida que pedimos a Dios, o rezamos, etcétera, bueno, nuestra alma sube, nuestra oración sube. Y Dios está siempre atento. Él baja y Él va acompañando a todos los seres humanos. Sobre todo, Dios acompaña a aquellos que quieren ser fieles, que quieren seguirlo. Porque nuestro Señor Jesucristo nos invita a seguirlo, ¿no? A los apóstoles los llama, sígueme. Y quien quiera seguirme, que tome su cruz, me siga, etc. Entonces, en el Evangelio vemos a nuestro Señor que está rezando. Y esta escena es muy bonita porque nuestro Señor Jesucristo era Dios. Entonces uno diría, bueno, ¿por qué Dios reza? Los teólogos, los santos, dan razones diversas, pero hay una razón que es muy importante, que Él rezaba para darnos ejemplo, ¿no? Él era el Hijo de Dios. Recordemos, en Dios hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. El Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace hombre, se encarna. Y Él, en cuanto Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad, y en cuanto hombre también, se dirige a Dios y reza. Entonces, esa oración es una oración divina, es el propio Dios. Y esa oración es una oración la más perfecta posible, porque es la oración que el propio Hijo dirige al Padre, ¿no? en su divinidad. Entonces, ese ejemplo que Él nos da de oración es un ejemplo extraordinario. Y los apóstoles veían a nuestro Señor que rezaba, que Él se recogía, iba a lo alto de un monte. Él a veces los dejaba a los apóstoles y Él iba a rezar. Entonces, esa oración les llamaba la atención a los apóstoles, ¿no? ¿Cómo era esa oración? Y por eso le piden, ¿no? Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y ahí es que nuestro Señor les enseña el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es el que rezamos en la misa. Siempre que celebramos la misa, rezamos el Padre Nuestro. Que esa oración es la única oración que nuestro Señor Jesucristo dejó, quedó, digamos, para la historia, quedó en la misa. Como les digo, siempre rezamos esta oración. Y esta oración tiene varias características que también los santos, los papas santos, los doctores de la Iglesia le dan una serie de características a la oración. Entonces la oración debe tener un aspecto de confianza. Nosotros debemos recurrir a Dios con confianza, a pesar de nuestras miserias. Todos tenemos miserias, todos tenemos defectos, todos tenemos nuestras limitaciones, malas inclinaciones, somos pecadores y debemos ver esa realidad con calma, con serenidad. No debemos dejarnos llevar por la desesperación. La desesperación tiene una raíz en el orgullo de la persona que se cree perfecta y cuando se ve en su imperfección como que se desespera. No, debemos mantener la calma, reconocer nuestra condición de pecadores y recurrir a Dios con confianza. Él sabe nuestros defectos, Él conoce nuestras miserias y Él, de alguna manera, estableció las cosas así para que nosotros recurriéramos a Él con confianza. Entonces, ese es un primer elemento, una primera característica de la oración que debe ir acompañada de confianza. Esa oración también debe ser, de alguna manera, humilde. Yo no puedo llegar delante de Dios así, como que de igual a igual, así, ¿no? Y medio que exigirle. Hay mucha gente hoy en día, y siempre lo ha habido, que recurre a Dios de un modo medio exigente, ¿no? Como que Dios tiene que darle aquello que le está pidiendo, y si no le da, viene una especie así de rebeldía, ¿no? ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y hasta cuándo? ¿No? Entonces una serie de reacciones que no son humildes, son reacciones orgullosas.
Entonces la oración debe ser humilde también. En la primera lectura vemos que Abraham es sumamente humilde. Él se dirige a Dios: Señor, si hay 50 justos, sé que después él insiste, ¿no? Si hay 40, Señor, no se enoje mi Señor si le pregunto una vez más. O sea, Abraham, que era un hombre grandioso, era patriarca, ¿no?, en la época, él recurre a Dios con mucha humildad, sin orgullo, sin soberbia. Entonces la oración debe ser humilde. Otra característica también bonita del modo como Abraham se dirige a Dios es que él es insistente. La insistencia es algo muy importante de la oración, porque es también muy frecuente que las personas recurren a Dios y ya, como que Dios ya sabe, ya le dije. Una actitud así medio sin perseverancia. Entonces, esa oración perseverante, insistente, porque Dios quiere que nosotros nos ejercitemos en la práctica de la virtud. Entonces, la oración debe ser perseverante, debe ser insistente, debe ser una oración llena de confianza, llena de humildad. Y bueno, esa oración es algo que nosotros debemos siempre recurrir a la oración, porque la oración nos permite ir perseverando, nos permite ir siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. O sea, los santos son unánimes. Sin oración no hay salvación. O sea, es imposible nosotros salvarnos, es imposible nosotros ir al cielo sin oración. Imposible. Entonces es muy importante nosotros ejercitarnos en la oración y tener esa como que disponibilidad delante de Dios, ¿no? Esa disponibilidad en el sentido de que siempre procurar seguir los designios de Dios. Abraham, en la oración que él hace, bueno, él está queriendo de alguna manera interceder por estos pueblos, pero una vez que Abraham percibe que no hay justos en estas ciudades, bueno, él, digamos así, reconoce que lo que Dios quiere hacer es justo, es algo correcto, y que la impresión que él pueda haber tenido en relación a estas dos ciudades por las cuales él está intercediendo es una impresión equivocada. Él pensaba que había ahí justos y buenos y no lo sabía. Entonces Dios iba a intervenir y de hecho intervino, ¿no? Abraham hace su oración, hace su pedido, pero Abraham percibe cuál es el designio de Dios y él por así decir, se dispone a aceptar, porque esas otras también a veces estamos con una actitud medio de quien quiere imponerle a Dios nuestra voluntad. Entonces hay una oración, nuestro fundador, el doctor Plinio Correa de Oliveira, él en una ocasión se refirió a esa oración de Nuestra Señora en el huerto de los Olivos, ¿no?, el día Jueves Santo, cuando él pide, él como hijo de Dios, se dirige al Padre: Padre, si es posible, que se aparte este cáliz, delante del sufrimiento que venía, la pasión, él iba a sufrir la pasión y la muerte. Entonces él reza, él pide: Padre, si es posible, que se aparte de mí este cáliz. ¿Está bien pedir? Sí, yo puedo pedir. En la vida todos tenemos dificultades, sufrimientos, situaciones a veces muy difíciles, y yo puedo pedir a Dios, si es posible, que no sufrir eso. Pero después nuestro Señor dice: pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, esa disponibilidad es fundamental. Cuando nosotros pedimos a Dios tener esa disponibilidad, nuestra oración no puede ser una exigencia, debe ser un pedido humilde, perseverante, un pedido, digamos, lleno de confianza, pero siempre dejando ofreciendo, por así decir, nuestra disponibilidad, es decir, aceptando la voluntad de Dios. Entonces que se haga, pero no, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces pidámonos, en este domingo, para siempre crecer en nuestra piedad, la virtud de la piedad. La piedad es justamente esa virtud, ese buen hábito, porque la palabra virtud se la define como un buen hábito. La piedad es ese buen hábito, esa virtud de uno siempre estar dirigiéndose a Dios en la oración,
¿no? Siempre ofreciendo esa disponibilidad, esa como que siempre estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Teniendo esa humildad, esa perseverancia. Entonces, pidamos para siempre crecer en la virtud de la piedad, esa oración de todos los días. La Santísima Virgen en Fátima pidió, ¿no? Recen el rosario todos los días. Todos los días enviamos. Nosotros tenemos nuestro apostolado por las redes sociales. Todos los días enviamos el rosario para ayudar a las personas a que no descuiden esa oración diaria, ese rosario diario. Las personas a veces, claro, el ser humano es frágil, ¿no? Entonces a veces las personas dicen, ¿no?, que no tienen tiempo, que se les hace muy largo, que es muy repetitivo. Bueno, es que ahí está, la perseverancia es esa actitud de todos los días, ese caminar todos los días, no dejarse llevar por vicios, por pecados, por desalientos, por situaciones por las cuales todos pasamos. Entonces la oración debe ser esa oración perseverante de todos los días, y ese es el camino que nos llevará a nuestra salvación eterna, al cielo, ¿no? Entonces pidamos a Dios por medio de la Santísima Virgen, por intercesión de ella, para siempre crecer en nuestra vida de piedad, en nuestra vida interior, en nuestra oración. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.